están eliminando a los actores de Harry Potter. No porque llegue una serie nueva, no por los parques temáticos ni por los libros. Y es que lo que nadie ha sido capaz de notar, que hay un plan secreto en el que han invertido más de 15 años, lento, meticuloso, perfectamente calculado, pero que les ha salido mal muchísimas veces. Y que Warner, por fin, ha conseguido lo que lleva soñando desde el 2011: borrar para siempre a Dan, Emma, Rupert y todos los rostros con los que crecimos. Vale, para empezar esta historia tenemos que ir muy atrás, 30 años atrás concretamente. Y es que probablemente muchos de vosotros conocéis esta primera parte de la historia, pero bueno, fue básicamente durante los años 90 que J.K. Rowling escribe Harry Potter y la Piedra Filosofal, en una situación personal bastante precaria, y aquí no había ningún plan maestro, o sea, no había una gran idea, simplemente pues era un libro que se le había ocurrido en un momento determinado. De hecho, por muchas entrevistas que ha dado y por, bueno, que al final su vida se ha documentado prácticamente, pues ella vivía en una situación de pobreza absoluta, siendo madre soltera, y tardó desde el año 1990 hasta el 95 en acabar de escribir esa Piedra Filosofal, para publicarlo finalmente el 26 de junio de 1997. ¿Y cómo ocurrió Harry Potter? ¿Qué pasó? J.K. Rowling estaba esperando un tren desde Manchester a Londres. Ella misma nos contó que pues el propio trayecto tardaba unas 4 horas aproximadamente, y fue precisamente en ese mágico viaje de tren cuando a Joan se le ocurrió la idea de Harry Potter. Como en sus mismas palabras dice, de repente la idea de Harry apareció en mi imaginación. No puedo decir por qué o qué la desencadenó, pero vi la idea de Harry y de la escuela de magos muy explícitamente. Pues de pronto tuve la idea básica de un niño que no sabía quién era, que no sabía que era mago, hasta que recibió una invitación para asistir a una escuela de magia. No había estado nunca tan entusiasmada como una idea. Ella utiliza esa idea de como que le dio un rayo de inspiración en la cabeza. Es muy curioso que tardara 5 años en escribir ese primer libro, cuando luego los siguientes los construyó en menos de 6, creo. O sea, en plan, hizo los siguientes libros súper rápido, pero el primero, solo para la primera historia, tardó más de 5 años. Pero no me sorprende cuando sabemos que escribía a mano en una cafetería, en el Elephant and Castle. Consiguió al final poner ese manuscrito en una máquina de escribir y ya como que tuvo ese primer manuscrito oficial, y los 2 siguientes años fue rechazada hasta en 12 ocasiones por 12 editoriales, sí, una auténtica barbaridad, hasta que Bloomsbury aceptó. Y no fue por otra golpe de suerte que fue la propia hija del director de Bloomsbury que acabó con uno de esos manuscritos, se lo leyó, le encantó y le dijo a su padre que eso había que publicarlo sí o sí. Y el padre dijo, bueno, pues vamos a hacer caso a la niña, porque si alguien sabe de libros infantiles, pues será mi hija, que es infantil. Pero la idea al principio era simplemente eso, un libro infantil para niños, para críos, y que lo disfrutaran ellos. Pero los siguientes años empezarían a ser un desencadenante, porque hacia el 1998 y 99 los niños empiezan a hacer un clic, empezar a decirle a todo el mundo, oye, esto es algo más. Se empieza a prestar compulsivamente en colegios, o sea, se están pasando el libro como si fuera contrabando. Las bibliotecas británicas reportan listas de espera enormes de gente que está esperando el libro, y pero porque en ese momento pues no era tan fácil, no podías comprarte un ebook. O sea, tú ibas a una biblioteca, ¿tienes Harry Potter? No, ¿me puedes poner en la lista? Hay 18 niños esperando. Y además, algo súper curioso es que los niños se lo empezarían a recomendar entre ellos sin mediación adulta. Podéis saber precisamente que cuando eres un crío, pues leer tampoco es de las cosas que más ilusión te haga. Así que fueran los propios niños los que estaban haciendo este círculo de Harry Potter, y fue gracias a ellos que empezaron a ver que había algo más ahí y que había que apostar. Pero el punto más importante y algo muy curioso es que cada libro vende más que el anterior. Algo que tiene sentido cuando estamos hablando de sagas literarias, en plan, pues, o sea, me refiero cuando coges fans, pues el siguiente libro sale con mucha más fuerza de ventas que el primero, porque al final ya hay fans que están esperando el segundo libro. Pero es un fenómeno que no se traduce en la literatura infantil, porque en la literatura infantil las historias suelen ser, pues eso, capítulos, aventuras de una sola tacada y ya está. No suelen ser sagas literarias. Así que cuando por fin se publican ya La Cámara de los Secretos y El Prisionero de Azkaban, se disparan las ventas en Estados Unidos. Scholastic, que fue la editorial que lo iba a Estados Unidos, paga una barbaridad por los derechos, y entonces la industria empieza a entender que esto no es una moda, es literalmente toda una generación enganchada. Así que ahora el punto de no retorno, el mejor año de la humanidad desde mi punto de vista, 1999. Y es que no hay otra cosa más importante en ese año que el nacimiento de un servidor. Ah, bueno, y eso, y Warner compra los derechos de Harry Potter, pero eso no nos da igual. Fue una batalla bastante chula y apasionante. No fue rollo en plan subasta de a ver quién paga más, pero se estaban teniendo conversaciones con prácticamente todas las productoras importantes: Disney, Universal, 20th Century Fox, Sony. Obviamente no, casi nada de esto es información súper oficial, pero podéis buscar por ahí y bueno, habían conversaciones prácticamente con todas. Todo el mundo estaba intentando hacerse con los derechos cinematográficos de Harry Potter. Y pasa algo muy curioso, algo que creo que le damos muy poco mérito a Rowling, y es que entendió
desde el principio muy bien su obra, como muy pocos otros autores han hecho. Es curioso como muchísimas sagas literarias maravillosas como Los Cazadores de Sombras, Six of Crows, cosas maravillosas se hunden totalmente con sus adaptaciones porque son una absoluta bazofia que no representan para nada el material original. Pero Harry Potter tuvo algo mejor porque Rowling puso unas reglas indispensables si hacía esto o no se hacía Harry Potter. Y era, no se podía americanizar la historia, tenía que ser británica, súper importante. Casting británico también, o sea, en plan, no se podía mover Hogwarts a Estados Unidos. Tenía que parecer un castillo antiguo y europeo, y no una fantasía limpia rollo Disney. Fidelidad básica al libro, algo súper raro para la época y que el primer director respetó al milímetro. Y Rowling tenía derecho de veto creativo. Propuestas como las de Disney se hundieron por completo, porque Disney se comenta que intentó incluso una musicalización de la obra o más rollo tiro a animación, o sea, ellos querían hacer más rollo Disney pero de Harry Potter. Y al ser Warner la que acepta todas las condiciones y todas las líneas rojas de Rowling, es la que se acaba llevando los derechos. Es algo curioso porque es algo que muy pocos escritores se atreven a hacer, el hecho de perder y sacrificar tanta pasta por el hecho de decir, oye, quiero tener el control absoluto de la obra. De hecho, Brandon Sanderson la estaba haciendo, por eso aún no se ha hecho ninguna interpretación. Y creo que es algo bonito, tío, porque nunca es muy difícil entender una obra mejor que el autor. O sea, al final es el que ha escrito, es el que sabe por qué se hacen las cosas, y a mí me parece lógico, aunque obviamente las productoras no quieran que los autores estén ahí metiendo las narices. Pero vamos, que da igual, esto era el contrato para una película. Aquí aún no ha empezado nada, no hay ningún fenómeno, es simplemente un libro que está vendiendo mucho entre niños y que van a hacer una peli. Ya está, ahora llega lo importante. Cuando todo era un mundo de rosas. Y es que entramos en la primera fase de este gran proyecto, de esta gran idea, que son los años dorados, las viejas glorias, aquellos que recordamos súper bien. Y es que más o menos desde el 2001 al 2011 fue cuando se hicieron las películas de Harry Potter y se estrenó, los primeros grandes años. O sea, desde el estreno de la primera hasta prácticamente la última. Pero tenemos que entender que al principio esto no era una decisión, o sea, no se quería hacer una gran franquicia. De hecho, Rowling lo único que vendió fue los derechos de la Piedra Filosofal. Y eso que cuando se firmó aquel contrato, la Cámara de los Secretos y el Prisionero de Azkaban ya estaban publicados. O sea, no era que simplemente hubiera escribido el primer libro, sino que los otros estaban publicados y también habían sido éxitos. O sea que estoy convencidísimo que en la mesa se puso también como oferta los otros dos libros, pero Rowling se negó y solo aceptó ese primer libro. En entrevistas posteriores, Rowling estuvo hablando mucho sobre esto, y en la BBC, la prensa británica, que es súper famosa, en una entrevista en el año 2000, dijo que no confiaba en el cine y que no pensaba en Harry Potter como una franquicia, que lo único que quería ella era que no se destrozara el libro. Pero aquí apareció una de las figuras más importantes para la historia de Harry Potter tal y como la conocemos, David Heyman, que quizás te suene el nombre, quizás no, pero ha sido el que ha sido el productor de toda la saga y todas las películas de Harry Potter, incluido Animales Fantásticos y Consecuentes. Él mismo dijo sobre el 2001-2002 que justo es cuando él coge, se lee los 4 primeros libros y se da cuenta que las historias de Harry Potter no era lo que él se pensaba, que no son episodios, o sea, no son como historias paralelas de pues Teo va al zoo, Teo va a la montaña, no, que hay arcos enteros de personajes y un crecimiento de tono y edad a través de los libros. Y fue más o menos también el hecho de que se publicara El Cáliz de Fuego en aquel año, porque es un libro ya que cambia totalmente de tono, es más adulto, metes amor, metes de hecho comentarios y subidos de tono que otros libros no se atreven, metes también el tema de la muerte, o sea, literalmente obviamente estás yendo a un espectro, a un público totalmente distinto, que empiezan a entender que la saga ya es algo a largo plazo y que ya no es una saga para niños, sino que Harry Potter está creciendo y el espectador está creciendo con Harry Potter, así que eso puede ser algo que vaya a aportar muchos años. Y justamente pues en el 2001, cuando se estrena La Piedra Filosofal, las declaraciones de Heyman ya iban por ese tono de que pues que se estaba comprometiendo con toda la obra, que eso tenía que llegar más lejos y que seguramente se iba a hacer un libro por película. Bueno, de hecho fue el 16 de noviembre de 2001 cuando dice que esto va a ser una relación a largo plazo, aquí no te voy a poner los cuernos, y bueno, esas cosas. Así que entramos en los años de gloria, entre el 2002 y el 2004, es cuando aparecen todos estos hechos de que estas cosas se estaban pasando a contratos y a consecuencias. Todos sabemos la famosa historia de que cuando llega Cuarón se plantea recastear al principio el cast, o sea, del trío de oro, pero hace la famosa prueba de que Hermione hizo un examen de 12 páginas describiendo su personaje, Daniel simplemente entregó una página y Rupert nunca lo llegó a entregar, y bueno, que es súper famoso ese hecho, pero ya se nota la decisión de no hacer un reboot, de intentar construir a largo plazo, de mantener una especie de universo estético, aunque claramente cuando llegaba cada director hacía lo que sabía de los ovarios, pero se nota también ya que Rowling empieza a meter bastante a mano, sobre todo yo creo que en El Prisionero de Azkaban es algo que podemos notar mucho, de empezar a blindar el lore, de decir, oye mira, esto no se puede tocar, esto hay que mantenerlo, porque ella misma dijo en entrevistas sobre aquella época que la historia debía mantenerse coherente hasta el final. Y es precisamente en estos años cuando el mundo de Harry Potter empieza a multiplicarse como gnomos. Y entramos en el tema del vídeo. Podemos ver que este es básicamente el merchandising de la época y todo tiraba a lo mismo, aprovechar el fenómeno fan que estaban siendo las películas, las portadas de los DVDs, de los pósters, los legos, merchandising, figuritas, todo el marketing estaba aprovechando y utilizando la cara de los actores originales.
se construía a través de los rostros. Y de hecho esto encaja perfectamente con lo que en los estudios de branding se llama a una film brand, es decir, una marca de cine dependiente del texto audiovisual. Esto no es solo una sensación, ¿vale? He estado investigando varios artículos académicos para intentar hacer este vídeo, porque sí que era una cosa que a mí me daba la sensación de decir, oye, creo que aquí hay una especie de retroceso, y lo veía en blogs de Reddit, pero quería intentar estudiar y encontrar cuáles son esas investigaciones que se ha hecho sobre el mundo del marketing y el mundo de la estrategia comercial de Harry Potter como marca. Y en un estudio académico llamado, que por cierto os dejaré todos los estudios y artículos en la descripción, Brand Identity and Brand Image in Film Brands, A Case Study of J.K. Rowling Wizarding World, analiza cómo Warner concibe todo el mundo de Harry Potter en sus primeras frases. Y la conclusión es clara. La marca al principio, su identidad de lo que se estaba construyendo, venía directamente y vinculada a la adaptación cinematográfica y a los que la encarnan, pues es decir, a los actores que todos conocemos, sobre todo obviamente con la importancia de estos tres. Claro, ahora ha cambiado todo el concepto y es muy distinto, pero en aquel momento no dejaba de funcionar como ha funcionado cualquier adaptación cinematográfica que hayamos conocido, totalmente vinculada desde el momento que se hace una saga cinematográfica a las películas y a los actores que hay, como puede ser el caso de Crepúsculo, de los Juegos del Hambre o etcétera. De tal manera, Harry Potter aún no se ha convertido en lo que va a llegar a ser como un universo de marca, una marca universal, sino que de momento simplemente es lo que es, una saga de películas, y hay merchandising de las películas, punto, sencillo, plano, para que lo entendáis lo más fácil. Así que, tomando esos años, se están enriqueciendo, están ganando un montón de dinero y están diciendo, ¡guau, qué guay! Eso sí de fácil, cogemos las caras, las imprimimos, la pongo aquí en esta caja y a vender como churros, porque obviamente pues los actores venden y ya está, y estamos felices y viva la vida y juerga y a saber lo que tenían que estar facturando, porque es una barbaridad. Hay estudios, pero da igual, no importa para el vídeo el dinero que estaban facturando, simplemente piensa que es mucho más de lo que vamos a ganar en toda nuestra vida. Pero desgraciadamente aquí llega, y es que toda época buena, todos grandes momentos, todas las grandes historias épicas acaban, y el final se acercaba y todo empezó a desmoronarse por completo. El mundo mágico se empieza a pudrir desde dentro. Cuando acaba la saga, Warner se enfrenta a uno de los problemas más clásicos y súper estudiado en la teoría de franquicias. Y otra vez entiendo que, perdona, porque cuando estáis viendo este vídeo, claro, es que es muy fácil verlo desde la perspectiva de que estáis consumiendo un canal de YouTube que está dedicadamente exclusivamente a Harry Potter y que permite que 2 personas coman cada mes. Es una barbaridad. Pero en su momento esto obviamente no era ni viable ni imposible. Simplemente pues estaban haciendo merchandising de las películas y no sabíamos todo lo que iba a suponer el mundo de Harry Potter y todas las extensiones y cosas que ha abarcado con el tiempo. O sea, de la forma que se ha introducido el mundo mágico a la cultura pop independientemente de las películas es algo totalmente increíble y alucinante, pero en aquel momento eso era muy difícil de ver. Además, todo lo estadístico hasta ese momento no defendía que existiera la posibilidad de que pudiera existir un mundo mágico aparte independiente a las películas de Harry Potter, porque al final lo que habían estado vendiendo prácticamente era taquillazos. Todas las ventas del merchandising, de todo en general, de los propios libros, estaba vinculado a los estrenos de las películas y también a los estrenos de los libros, porque durante esos años tenías, prácticamente cada año tenías o estreno de película o estreno de libro o ambos, en lo que obviamente fueron los años de gloria para cualquier fan de Harry Potter, porque todo tenía que ser alucinante y siempre tenías contenido nuevo que podías disfrutar, retroalimentándose entre ellos una especie de bucle infinito. Pero no, todo al final fue finito, obviamente, porque Rowling decide dejar de escribir, las películas se quedan sin material más para adaptar porque no hay más libros y empieza aquí a la gente a acojonarse un poco. ¿Qué va a pasar ahora? Han facturado una barbaridad y dicen, oye, ¿vamos a perder todo esto de la noche a la mañana? Así que llega uno de los problemas más conocidos para cualquier marca, lo que en el mundo académico se conoce como The Media Franchise Theory. Vale, suena súper inglés, suena súper raro, suena me estoy perdiendo, Rotia, no entiendo nada, por favor, pero es muy fácil. Básicamente lo que viene a decir esta teoría, cuando una franquicia deja de producir su texto principal, y tenemos que entender en Harry Potter el texto principal que apoya la franquicia, la saga de películas, porque sí, los libros obviamente vendían por su cuenta, pero al final todo lo que sustenta, precisamente por esa acción estratégica de poner las caras de los actores y vincularlo todo, pues son las películas. No puede seguir dependiendo de ese texto principal para sobrevivir comercialmente, porque si no, pues obviamente está caput. Y aquí los estudiosos señalan que en ese momento las marcas siempre tienen que intentar hacer una transición, pasar de vender historias concretas y personajes concretos a universos explotables. Y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir desde el año 2011. Esto no quiere decir, y obviamente no es lo que pasó, que se van a olvidar por completo de los actores y los van a eliminar, porque eso no pasará hasta muchos años después. Aquí simplemente lo que quiere decir es que tienen que intentar comercializar de otra forma. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, intentando encontrar esos elementos transversales, el mundo,
los símbolos, las varitas, las casas, Hogwarts en sí, intentar convertir eso en una estrategia de marketing. Además, Harry Potter se encontraba en una situación extremadamente precaria, porque yo me imagino que en aquel momento era imposible para nadie imaginar en el 2011 que 15 años después, ahora en el 2026, habría gente que está viendo películas de hace más de 20 años, niños que la primera película se hizo 20 años antes de que ellos nacieran y están consumiendo la saga y son unos fans acérrimos, porque os he visto en eventos y estáis loquísimos, y ya me explota a mí la cabeza. No me puedo imaginar cómo en aquel momento se iban a imaginar que 20 años después los fans íbamos a estar consumiendo Harry Potter como si hubiera sido desde el primer día. Las sagas en general no suelen envejecer tan bien, y cuando su público se hace mayor, pues la gente se olvida. Harry Potter además tenía ese refuerzo de que había acompañado a la gente, había crecido con los primeros espectadores cuando eran niños, se habían leído los libros, luego cuando las películas y los primeros libros empiezan a aumentar de tono, habían crecido con ellos, que también fue un tema bastante arriesgado y porque al principio no quisieron apostar como gran franquicia, porque nadie se imaginaba que algo que había empezado siendo una saga de libros para niños, luego se iba a poder convertir en una historia para adultos. Esa transición no es tan fácil como parece, no parecía que era algo que iba a ser viable, porque al final, si yo hago una novela que es spicy, pues es para gente spicy y ya está. Y si yo hago una novela que es infantil, pues es para gente infantil. Y si yo cojo esa novela infantil y la transformo en spicy, pues bueno, primero me va a crear una denuncia de la hostia, luego voy a perder a todos mis lectores. O sea, imagínate que cojo Jerónimo Stilton y el siguiente libro va a la guerra y se pone a matar a gente. Pues obviamente la gente estaría flipando, o sea, nadie se leería esa barbaridad. Así que el terror de la marca como tal era absoluto, de decir, wow, si ahora ya se me ha crecido toda esta gente, en 10 años, ¿quién va a querer comprar Harry Potter si ya nadie de los que originalmente podían conectar con la historia van a conectar nunca más? Y de hecho, si te fijas, la siguiente saga de películas tendría una casualidad, la etapa adulta, una etapa que nunca se había representado en Harry Potter. Qué curioso, pero no nos adelantemos. Vale, a ver, no me quiero ganar enemigos, pero podría estar una semana comentando ejemplos de sagas que han muerto después de que la adaptación cinematográfica o ese texto principal que os estaba diciendo desapareciera. Transformers muere por completo y prácticamente se convierte en una saga de consumo puntual. Power Rangers simplemente ataca a la generación que la vea en ese momento con el concepto que estén haciendo, pero nunca ha trascendido más allá. Shrek, por ejemplo, también en animación, veremos ahora si consigue retomar al público, pero creo que está totalmente trillado y que va a ser muy complicado que se convierta en algo. E incluso cosas mucho más importantes, y es que de verdad algunos os vais a enfadar y yo no lo digo por hacer mal ni daño a nadie, pero es que yo que sé, sagas a lo Jurassic Park tampoco han sido capaces de trascender en ese sentido de crear una comunidad como sí que lo ha hecho Harry Potter, o incluso Star Wars. O sea, Star Wars es fascinante, y obviamente estos últimos años pues han pecado un montón, pero no notas ese sentido de super comunidad, y obviamente hay fans y obviamente hay gente súper fiel, pero no ha llegado ninguna de ellas a consolidarse de la forma que lo ha hecho Harry Potter. Porque aquí, precisamente, la estrategia de marketing pasa a ser lo que se conoce como el long tail. Y es, ya no vamos a vender por estreno, queremos vender por permanencia. Y tienes que entender que por mucho que una historia sea muy buena, y por mucho que a veces el marketing nos parezca demasiado capitalismo y que todo es hacer dinero, es parte indispensable de que las cosas no se olviden. Pues el hecho de que se creen eventos, de que se hagan nuevas líneas, de que se hagan cosas como los videojuegos, eso es algo totalmente ligado al marketing. El hecho de no querer hacer morir una saga. O sea, sus sentimientos son, obviamente, capitalistas. No digo que no, pero prefiero que, bueno, pues a veces que haya gente que quiera ganar dinero, pues hacer precisamente que esto aguante. Así que la tendencia prácticamente era esa. De antes, desde el año 2001 al 2011, vendían por estreno, hype, actores, entrevistas y marketings de rollo el evento, tal, no sé qué, se publica el libro, se publica la película. A partir de ese 2011 y hasta el 2016, empiezan a intentar atacar a la identidad de las casas, sobre todo, al mundo mágico, a la nostalgia y a la experiencia continuada. Este cambio está totalmente documentado en muchísimas franquicias mediáticas, que cuando el texto principal termina, tienes que reconfigurarte sí o sí como un universo explotable, si no estás condenado a morir. Y de hecho no hace falta que me vaya muy lejos, os traigo un ejemplo súper concreto y súper sencillo. Es precisamente desde el año 2010 al 2014 cuando se construye el parque de Harry Potter en Orlando. Esto precisamente encaja perfectamente con un enfoque muy estudiado en el marketing que se conoce como el experiential branding. Por cierto, no soy un experto de marketing, todo esto simplemente lo he investigado y he reunido para este vídeo, o sea que si hago de ratas podéis decírmelo en los comentarios. Pero bueno, que básicamente ya no vendes ex personaje, no vendes película, no vendes tal, sino que lo que intentas es transformar en vender experiencias. De hecho, aunque no os lo parezca, lo más rentable de Disney, o sea, donde más dinero hacen, son con las experiencias, con los cruceros, con los parques temáticos, o sea, no son con las películas, no es con el merchandising, donde más dinero hacen es con la experiencia, o sea, de tal manera que las películas prácticamente son un tráiler para que tú cojas y te lleves a tus niños al crucero de Disney. Y obviamente en el mundo de Harry Potter aún me da la sensación que queda muchísimo para quemar, porque tú no quieres ver una figura de papel cartón de Daniel Radcliffe, tú quieres sentirte un mago y volar en escoba y llevar una varita y lanzar incendios por ahí. Aparte que la marca se refuerza muchísimo cuando interactúas con ese mundo y no con el actor. Los actores aquí pierden mucha fuerza. De hecho, creo que es una
tendencia que podemos observar incluso hasta en los youtubers. ¿Cómo? Sí, si os interesa el tema, precisamente figuras como MrBeast mismamente, con lo que está haciendo en su parque temático, es exactamente lo mismo. Es ser capaz de trascender de la pantalla a crear eventos, y es un parque temático que está totalmente influenciado en MrBeast. Creo que Mark Rober está haciendo exactamente lo mismo, Dude Perfect, yo creo que también hacen lo mismo. O sea, prácticamente pues eso, eventos, conferencias, es trascender de la pantalla a crear eventos que estén asociados contigo. Y es como funcionan las grandes estrategias. Las grandes marcas, Disney y todo esto, pues es eso. O sea, está la experiencia, y yo tengo todo mi contenido mediático que es prácticamente un tráiler de la experiencia, y tú puedes venir a vivir la experiencia, vivir como si estuvieras dentro de la película. Housemates, que es esa primera parte que de Orlando, se abre en junio de 2010, y el Callejón Diagon como tal se abre en 2014, y luego pues se va expandiendo en otros parques del mundo, como en Osaka, que se abrió en 2023. En el propio Orlando ahora han construido otra parte más, que es la parte del ministerio, en 2025. Por cierto, yo estaba en el de Japón, os pongo por aquí unos vídeos, a ver si algún día me pongo a editar ese vlog, porque creo que os podría interesar mucho. Pero claro, es que lo que juegan estos parques es que tú puedes estar allí, tomar tu cerveza de mantequilla, volar en la atracción con escoba, y que haya un cartón de Daniel Radcliffe, como os decía, pues igual no nos interesa tanto. Estaría guay, bueno, pero a mí lo que me importa es sentirme un mago. Quiero estar... Y pasa algo exageradamente curioso, que durante estos años el merchandising de Harry Potter crece. Es increíble lo que consiguieron de no caer después de no tener los estrenos, de no tener libros, de no tener películas, de remontar por completo precisamente por ese cambio de naturaleza que hicieron. Se empieza a vender muchísimo varitas, por personajes, no por actores, las ropas de las casas, obviamente, objetos mágicos, cosas para decorar. Bueno, es que cualquier cosa que entréis en un parque de estos, y bueno, en cualquier sitio, ya sabéis hacia dónde ha evolucionado todo el tema del merchandising. Que yo pueda vestirme como mi casa y 2000 decorados y accesorios que necesito. Pero precisamente ya este es el primer paso del tema del vídeo, intentar alejarse de la saga original, porque al final un producto que está con la cara de los actores no es un producto evergreen, no es un producto que siempre sea verde, evergreen, es decir, que siempre esté vigente, porque como está ligado a actores concretos que luego se hacen mayores, que ya no te representan, que hay polémicas, pues no te interesa tanto. Un producto con una cara envejece, ¿sabéis? O sea, porque tú ves la cara y dices, wow, y tú ves un producto con la cara de Daniel Radcliffe joven y dices, guay, pero inconscientemente dices, ese ya no es, ¿sabes? Y más supongo si lo ves joven y lo ves ahora y es como, ha envejecido. En cambio, un producto sin rostro no envejece, es atemporal. Eso sí, a Warner no se le quitaba de la cabeza y no se le olvidaba lo importante que habían sido aquellos años vendiendo y el boom mediático que había sido Harry Potter, intentando evitar que pues las ventas empezaran a bajar y que hubiera un momento que el gran boom pues obviamente fuera hacia abajo, que al final llegó. Recuerdan lo importante que es la sala de cine y deciden volver a apostar por eso, una gran apuesta para volver a los cines y para traer otra vez Harry Potter a las butacas y a las palomitas. Y bueno, este fue el gran fracaso de Warner. Madre mía, tío, es que si lo hubieran hecho bien estaríamos en otro punto totalmente distinto. Qué lástima que la tanto, porque es que aquí empieza todo a ir hacia abajo. El día que Harry Potter intentó convertirse en Marvel. Y es que pese a que las experiencias estaban funcionando y Harry Potter sigue facturando un montón gracias a libros, parques y obviamente el merchandising, no hay nuevos personajes, no hay caras nuevas explotables, y el trío original obviamente no va a volver porque no parecía que se iba a hacer nunca nada más nuevo, aparte del legado maldito, pero que obviamente no estaba vinculado a Harry Potter y que tampoco hubo una apuesta muy fuerte en ningún momento de querer aprovechar esa historia. Tampoco sé si hubieran derechos, porque como una historia construida especialmente para teatro, no sé si eso se podía hacer como película, ¿eh? Así que Warner intenta lo que se estaba diciendo antes, una estrategia muy concreta, muy directa. Vamos a volver a hacer una saga cinematográfica. Porque pese a que el mundo estaba funcionando, pues obviamente nadie puede negar lo bien que va, que pues haya estrenos de películas que funcionen, que la gente vaya en masa en cines y luego pues quieran comprarse merchandising involucrado de ese mundo. Así que intentará construir una nueva línea cinematográfica que genere nuevas caras, nuevos personajes y nuevo merchandising ligado a ellos. Un poquito rescatando una parte de esa estrategia comercial que habían intentado hace varios años. Y obviamente aquí te vas a poder dar cuenta lo que os decía antes de aprovechar esa nostalgia, de que ahora ha crecido un poquito el personaje, ahora soy adulto, pues igual me apetece ver historias de un mago adulto, porque ahora yo soy adulto, he crecido. Pero aquí obviamente la liaron muchísimo. Y pues ya en lo que sería el primer intento de construir algo más grande, de desvincular Harry Potter y apostar por un universo más mágico general. Y la estrategia fue clara desde el principio. Se puede ver, por ejemplo, en los mismos Legos de aquella época que ponen la cara de los protagonistas, de animales fantásticos en las cajas, aparte de obviamente líneas enteras de merchandising, de figuritas, de peluches, como el Bowtruckle, el Demiguise, Ninfler, las figuras de Newt, Tina, Grindelwald, pósters y material promocional, bueno, lo que el mítico merchandising de una película. Apostando por segunda vez a intentar, pues eso, vincular el merchandising a una saga cinematográfica. ¿Cuál fue el gran problema de esta apuesta? Quitando el guión, que obviamente es un día, si queréis hablaré bien de ello y por qué creo que en general fracasó como historia, Animales Fantásticos. El problema es que intentaron replicar Harry Potter sin entender por qué Harry Potter había triunfado. Y es
que ha acompañado a personajes durante más de 10 años. El hecho principal de Harry Potter es que es una historia y el público ha crecido con esa historia, teniendo una conexión emocional súper poderosa con esos personajes y haciendo que tú quieras vivir en ese mundo mágico. Animales Fantásticos llega ya a un público adulto, sin infancia compartida. Ese vínculo emocional obviamente es muchísimo más endeble. Como adulto tienes mucha menos vinculación a ciertas cosas que como niño, cuando creces con algo, pues es que eso te encanta y lo adoras. Y tampoco hay una progresión emocional. De hecho, excepto el Ninfler, yo creo que es el único producto de marketing que de verdad funcionó de aquella saga. O sea, no creo que... Sí, aquello sí que ha quedado mucho en subconsciente colectivo y la gente lo adora, pero el resto como merchandising no funcionó prácticamente nada. Ni nada ha sobrevivido más allá de la película. Y luego obviamente llega la segunda y la tercera parte. Los crímenes de Grindelwald dividen por completo al público. Gente que la ama, gente que la odia. La saga intenta evolucionar súper rápido a un tono más oscuro, sin apenas tomar esa nostalgia, sin apenas tomar el tema principal que eran los animales fantásticos. Y de hecho ya empiezan a intentar apostar menos por el merch y se nota muchísimo ya en aquellos años. Y ya obviamente con los secretos de Dumbledore, o sea, yo creo que ya cuando lo estaban grabando sabían que eso no iba a funcionar. Aparte obviamente de la gran polémica de que si Johnny Depp y todas esas cosas que pues, y bueno, y de la propia Rowling, que no creo que en aquellos años ya empezó con sus famosos tweets, es literalmente, podéis ir a buscarlo en internet, prácticamente imposible encontrar ningún tipo de merchandising exclusivo de los secretos de Dumbledore. Es mínimo, súper chiquitito y es muy difícil encontrarlo, porque ellos ya sabían que eso iba a ser un fracaso y que no iba a vender. Bueno, de hecho Lego, y estoy hablando mucho de Lego en este vídeo, pero es que es un perfecto ejemplo de cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años el tema del merchandising de Harry Potter. Decidió totalmente no apostar por los secretos de Dumbledore y yo creo que por los animales fantásticos tampoco. Y los crímenes de Grindelwald, la primera escena del carro, sí, pero bueno, que de los secretos de Dumbledore ya decidió no hacer ningún set, o sea, ya sabía que eso no iba a vender ni para allá. Y volvió otra vez a hacer sets de películas que se habían publicado hacía 20 años. Oye, Lego, si ves este vídeo, regálame algo. Soy un creador de contenido de Harry Potter, me encantan los Legos. Yo os hago la publicidad que queráis. Me encantan los Legos, por favor. Lego. Pero bueno, no todo podía ser horrible y desastroso para el mundo de Harry Potter, porque fue precisamente una de las decisiones que se toman estos años gracias a Animales Fantásticos, en cierta parte, lo que les permitió sobrevivir y dar un paso adelante en esta gran idea de intentar alejarse de las películas originales. Porque es cuando en estos años deciden cargarse el icono, el nombre de Harry Potter e intentar oscilar hacia algo más grande. Así que muere Harry Potter y nace Wizarding World. Justamente también, pues estos años, sobre el 2019, deciden cargarse Pottermore, otra vez, también otro nombre asociado a Harry Potter, y construyen la página que sería pues Wizarding World, y bueno, empiezan a oscilar un montón de cosas a Wizarding World, como la gran apuesta a vamos a construir el gran universo mágico que vaya mucho más allá de lo que es Harry Potter. Y hay que volver a levantarse como sea. Pero desgraciadamente para ellos no lo conseguirán, y con cosas totalmente sorprendentes que este guión, o sea, cuando estaba haciendo este guión, digo, wow, pensaba que los tiros iban por otro lado, pero no, el mundo de Harry Potter está muriendo poco a poco, por mucho que no lo parezca. El juicio final llega para todos. La estrategia de marketing de aquellos años era bastante clara: intentar alejarse rápido de cualquier vinculación con Animales Fantásticos y la propia saga original. Vender Hogwarts, vender... Oye, ¿quieres ser un mago? ¿Quieres vivir el mundo mágico? Y de hecho el propio merchandising se consolida y apuesta mucho más fuerte por un merchandising adulto. La propia colección de Lego, los sets pasan a ser sets de coleccionistas súper grandes. El merchandising también es más de símbolos, de arquitectura, objetos, tirando todo a un público mucho más grande, mucho más adulto. Es que para sorpresa de vosotros y mía, o sea, muchísimo, pero muchísimo. Para sorpresa de todos, lo que os digo ahora es absolutamente alucinante. Estaba mirando informes de ventas y tal, y esta es la gráfica oficial de ventas de los productos de Harry Potter en los últimos años. Es una barbaridad, desde el 2019 hasta el 2024, que aunque tenga esos picos, que obviamente equivalen a las épocas de Navidad, y luego esos mini picos que pueden asociarse al Harry Potter Day y todas esas cosas, se observa obviamente en la gráfica una tendencia a la baja. De hecho, se dice que la demanda de productos de Harry Potter cayó un 25% entre 2023 a 2024, un 25%, es una barbaridad, y continúa en descenso todos estos últimos años. Prácticamente para todos los productos hay líneas de merchandising que se salvan, pero costumes, que son vestidos, un 30% menos. La ropa también, los juguetes, las pegatinas, los libros, los caramelos, las varitas, un 21% menos, los regalos. O sea, están prácticamente todas las líneas de Harry Potter en decadencia, cayendo y cayendo año tras año. Se salvan algunas, como sets de Lego, que no caen, también yo creo que por esa apuesta que se hace más adelante, bueno, que se estaba comentando antes, de ir más al público adulto, ir a los grandes sets de Legos, macro construcciones que puedes poner en tu casa y puedes alucinar, que yo creo que ahí es donde triunfaron muchísimo. Y bueno, obviamente porque el Lego al final es una empresa independiente que sabe cómo hacer las cosas y que no está vinculada a un solo producto y que es más atemporal. Squishmallow, que no sé qué significa, son las figuritas estas, ¿no? Sí, bueno, son los peluches, pero que bueno, responden a una tendencia temporal. Y hay un aumento alucinante de los libros ilustrados, pero yo entiendo que esto es gracias a Mina Lima y que obviamente ahora debe estar hacia abajo. Tampoco os toméis esto como datos alarmantes
alarmantes o súper negativos, porque se considera en estos estudios que están investigando más una evolución de la forma de consumo, porque cuando te vas a otros tipos de formatos como los videojuegos ha sido totalmente distinto. Hogwarts Legacy vendió más de 40 millones de copias a finales de 2025, una auténtica barbaridad, y siendo uno de los juegos que más vendió en todo el año. Y es quizás uno de los puntos más interesantes del vídeo, porque después del fracaso de Animales Fantásticos, cualquiera podría pensar que si no está Harry Potter asociado a él, es decir, la historia original, no vende. Pero bueno, podemos verlo claramente en cosas como El Legado Maldito, que ha arrasado y ha vendido muchísimo, o Hogwarts Legacy, mismamente, porque demuestra que lo que venden no es Harry Potter, porque la historia no tiene nada que ver, son personajes totalmente distintos, son 300 años antes, no hay ni un solo deje de nostalgia, es simplemente un mundo mágico, y ya está, el resto te da igual, porque lo que quieres tú estar es en el mundo mágico. Así que cuando ya sabían esto, decidieron, ya está, ahora sí o sí, lo tenemos confirmado, podemos cargar. Así que ahora y así, y a por todas, empiezan a eliminar a los actores originales. Obviamente lo primero que quiero que entendáis, porque he visto mucha gente teorizando sobre esto y es algo que me da bastante rabia porque creo que es muy infundado y que bueno, una cosa es las opiniones personales de ciertas personas y otra cosa es la estrategia comercial, que estoy convencido que no tiene nada que ver. Pero algunos de vosotros probablemente sabréis que ha habido una guerra abierta entre J.K. Rowling y el cast original. Bueno, una mujer que está enfadada con 3 personas y 3 personas que pasan de meterse en el tema. Pero ya había una tendencia a alejarse de los actores originales y focalizarse en el mundo mágico mucho antes de que a Rowling le empezara a dar por tuitear cosas como si tuviera una rabieta de una niña pequeña. El paraguas comercial es: quieres ser un mago, quieres vivir el mundo mágico. Y esto es súper estudiable y súper investigable, lo podéis ir vosotros mismos a ver en los artículos que os he puesto, o por internet, o por donde queráis. De hecho hay gente que comenta que probablemente los Funkos cada vez intentan acercarse a rasgos mucho más generalizados y que no equivoquen tanto a los personajes originales. Los propios fanarts, incluso, algo que me parece súper curioso, aquí no sé si es que la mente colectiva, ellos mismos advierten estos cambios en el marketing y ellos mismos los adoptan, pero los propios fanarts, como personajes como Hermione, cambia toda su estilización hacia un personaje totalmente distinto. Eso me parece fascinante. No sé si es simplemente el colectivo que se vuelve loco por declaraciones o que literalmente lo absorbes, creas, y como lo que crea la gente lo absorbes, pues al final eso va derivando hacia otra cosa. Y en general todo el merchandising que ya se encuentra desde el año 2019 hasta el 2023, pues ya las caras de los actores empiezan a desaparecer de todos lados, las propias reilustraciones que se hacen de libros también tienen cada vez que ver menos con la saga original, ya que la tendencia va cambiando y cambiando. E incluso cae el último bastión que ha sido, que de hecho cuando lo he visto literalmente es una de las cosas que más se comenta en Reddit y que muchos usuarios comentan: el último bastón de Harry Potter, Lego. Y es que hasta hace apenas un par de años Lego aún tenía a los actores originales en las cajas, pero hace ya 2 años que los han eliminado por completo. Ya 2 años que los han eliminado por completo de todos sus sets. Por cierto, tengo las ganas de montarlo, pero hostia. 20 años después de que se estrenara la primera película, Lego por primera vez saca una línea de sets y las consiguientes que no tienen a Daniel, Emma y Rupert en la caja. Y con todo esto, chicos, llegamos a lo que habéis estado temiendo toda vuestra vida y que desgraciadamente ya ha llegado. O sea, ya ha empezado, ya ha acabado. O sea, ya estamos en la siguiente fase: el mundo sin Daniel, Emma. Warner Bros. Discovery no está esperando a que llegue la serie para reaccionar. De hecho, lleva muchos años ya reaccionando y preparando el terreno, ejecutando una estrategia global que les permita mantener esa marca activa y transversal en todos los productos que va a haber asociados en los próximos años. No es solo es que se haya apostado muchísimo por las experiencias, con los eventos, como por ejemplo las exposiciones de Harry Potter que se están haciendo a lo largo del mundo y que obviamente venden muchísimo, sino también la idea de que va a haber una presencia omnicanal. Prácticamente ahora vas a poder disfrutar a Harry Potter de todas las formas, a través de las películas, de los libros, de las series, de los videojuegos, de cualquier forma. Y esto concuerda precisamente con algo súper curioso, y es que ahora se está haciendo una campaña de marketing súper heavy, porque estos días están siendo ya increíbles, porque se va a cumplir 25 años de que se estrena La Piedra Filosofal. La van a volver a llevar a los cines, pues esa estrategia para volver a llevar a los fans a los cines, para volver a vivir esa experiencia, y la verdad es que en cierto modo sí que va a ser chulo, que algo que obviamente yo no podía haber vivido, o si lo viví pues no era ni consciente, pues ahora por primera vez voy a poder ver La Piedra Filosofal en los cines a modo de estreno. Pero que quieren rescatar ciertas partes para aprovechar el tirón comercial de las películas no quiere decir que estén preparando el terreno para que ya no asocies el mundo de Harry Potter a las películas. O sea, sí, pero que olvides al cast original. Por ejemplo, algo que han descubierto ciertos usuarios es que, por ejemplo, desde que se anunció el cast de la nueva serie, por primera vez también han dejado de utilizar
los rostros de los actores originales para celebrar los cumpleaños de los personajes. Antes, cuando era el cumpleaños de un personaje, pues ponían al actor de la saga y decían feliz cumpleaños tal. Pues ahora ya han dejado de hacerlo porque ya están alejándose de aquellas caras. Así que conseguirán lo que llevan persiguiendo desde 2011, construir un mundo atemporal y sin una versión correcta. Que estás aquí por los libros, por las películas, por el legado maldito, no, por Animales Fantásticos, por la serie, da igual cómo disfrutas tú el mundo de Harry Potter, de una forma, de todas, de unas sí, de otras no, ¿qué más da? Lo que sea, porque el mundo mágico está contigo. ¡Cómprame! 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 Literalmente esto es Warner. Y aquí estáis, podéis comprar esta camiseta que es del canal, la tenéis por aquí en el link, que bueno, me haríais muy feliz si me compráis una camiseta. Pero claro, una de las cosas que Warner sabe perfectamente es que si yo te digo lo que te estoy diciendo en este vídeo, por eso es un secreto, oye, hemos quitado a Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe ya no es Harry Potter, ahora es este Harry Potter. Tú te vas a volver loco, te va a generar rechazo, te vas a enfadar porque te sientes como que te están arrastrando y quitando algo. De hecho, cuando se anunció la serie, pues obviamente hubo muchísima crítica porque había mucha gente que se estaba sintiendo que le estaban echando del mundo mágico y como que lo que ya se había hecho no valía y que ahora venía otra cosa en la que no te ibas a sentir tan identificado como la nueva serie. Sí, pero es que a mí no me importa, esto es el nuevo Harry Potter, cállate. Y de hecho, si os fijáis, no sé si esto es simplemente falta de estrategia y que sinceramente son horrorosos y que no sé qué cojones están llevando ahí, quién lo esté llevando, pero es curioso que prácticamente ha habido cero marketing de la serie de Harry Potter. O sea, todo lo que sabemos lo sabemos por filtraciones. Han habido 3 fotos oficiales y nada más. O sea, no han hecho nada de marketing de la nueva serie, porque en silencio han ido cambiando las cosas, quitando las caras. Y bueno, veremos cómo avanza este año. Dale a like, suscríbete. Y esta cara que nunca la quiten, por favor. Esta cara en la portada.